Cuando crucé la frontera por primera vez, mi corazón latía como si fuera a salirse del pecho. Allí, en la oscuridad, detrás de los altos arbustos, estaba mi sueño. El sueño americano. La tierra de las oportunidades, donde cualquier trabajo es digno y el esfuerzo se recompensa. En ese entonces ni siquiera sabía qué eran los impuestos o la invasión de propiedad privada, solo quería vivir. Quería que María viviera, que Sofía, nuestra pequeña, naciera no entre el polvo y el calor de una ciudad desértica mexicana, sino en un lugar donde tuviera un futuro. Era joven, tenía 24 años, lleno de fuerza y esperanza. Íbamos en grupo, todos como yo. El guía aseguraba que conocía un camino seguro. Llevábamos solo lo esencial, agua, latas de comida, fotos de nuestros seres queridos, todo lo que cabía en una pequeña mochila. Recuerdo que un chico, Jorge, perdió sus zapatos en las espinas. Caminaba descalzo, pero no se detenía. Nadie se detenía. Sabíamos que si te atrasabas, te atrapaban o te dejaban atrás. Cuando finalmente cruzamos al lado estadounidense, vi por primera vez campos interminables, espacios tan vastos que parecían irreales después de las estrechas calles de mi pueblo. Ese momento quedó grabado en mi memoria, el olor a hierba fresca, el viento golpeándome el rostro, y el pensamiento de que, a partir de ahora, todo sería diferente. La primera noche la pasé en la casa de un mexicano que llevaba 5 años viviendo aquí ilegalmente. Se llamaba José. Me dio un saco de dormir y un pedazo de pan con frijoles. Bienvenido a América, hermano, me dijo con una sonrisa. Yo le devolví la sonrisa, pero en lo profundo de mí comenzó a crecer un miedo. Miedo de no lograrlo. De que María nunca llegara aquí. De no ser suficiente. Un par de días después, encontré mi primer trabajo, construcción. Me pagaban en efectivo, $200 a la semana. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, sin días libres. Con un inglés muy básico, me explicaron, tu tarea es cargar ladrillos, cemento, basura. Asentí, sin entender la mitad de las palabras, pero hacía todo lo que me decían. Después del trabajo volvía a casa de José, caía en el colchón y pensaba en María. Nos conocimos cuando tenía 18 años. Ella vendía frutas en el mercado, y yo le compraba manzanas todos los días, aunque nadie en casa las comía. Un año después, nos casamos. Siempre creyó en mí, incluso cuando yo no creía en mí mismo. Tú puedes, me decía cuando me despedía en el autobús rumbo a la ciudad fronteriza. Solo da un paso a la vez. Después de 6 meses de trabajo, logré enviarle dinero para que viniera. Fueron los 6 meses más largos de mi vida. No dormía pensando en cómo se las arreglaba sola, embarazada, con nuestras deudas. Cuando llegó, sentí felicidad por primera vez en mucho tiempo. Rentamos un pequeño departamento en las afueras. Olía a humedad y los muebles estaban rotos, pero era nuestro hogar. Allí, en ese departamento, nació Sofía. Nuestra vida mejoró, pero no por mucho tiempo. Un trabajo en la construcción no era suficiente. Mientras María cuidaba a Sofía en casa, yo buscaba trabajos adicionales. Por las noches limpiaba oficinas, y los fines de semana cortaba césped en vecindarios ricos. Veía cómo vivían esas personas, sus enormes casas, autos relucientes, piscinas. Pero no sentía envidia. Me decía a mí mismo, ellos se lo ganaron. Yo también lo lograré. A veces trabajaba 20 horas seguidas. Comía de pie, dormía en el coche. María se enojaba, te vas a matar con ese ritmo, pero yo solo me encogía de hombros. Éramos indocumentados. No teníamos otra opción. Lo único que teníamos era la fe en que algún día todo cambiaría. Los años pasaron. Sofía empezó la escuela. Era una niña brillante, aprendía rápido. Su palabra favorita era futuro. La repetía una y otra vez mientras dibujaba en sus cuadernos. La miraba y pensaba que tal vez mis sacrificios no eran en vano. Que este país realmente le daría una oportunidad. Pero un día todo cambió. Un nuevo presidente. Un nuevo orden. Las noticias hablaban de deportaciones. Veía patrullas policiales en nuestras calles, cómo desaparecían nuestros vecinos. La gente tenía miedo de salir de sus casas. Por primera vez en años, sentí que mi sueño se desmoronaba. Una noche, al regresar a casa,
encontré a María llorando. Sostenía una carta. Era una notificación: debe abandonar el territorio de los Estados Unidos en un plazo de 30 días. Sentí que mi corazón se rompía. ¿Cómo? ¿Por qué? No hemos hecho nada malo. Pero las leyes no se preocupan por quién eres ni por lo que has hecho. Para ellos, solo éramos números en una estadística. Ahora, mientras miro nuestra casa llena de cajas con nuestras cosas, parece una pesadilla. Sofía está sentada en una esquina abrazando en silencio a su perrito de juguete. María guarda las fotos. Y yo simplemente me quedo ahí, sin saber qué decir. ¿Cómo explicarles que nuestro sueño terminó? Que todo por lo que luchamos se desvaneció. Pero sé una cosa, todavía seguimos luchando. Mañana nos iremos, pero eso no significa que nos rendiremos. América me enseñó algo: siempre hay una oportunidad. Y voy a luchar por esa oportunidad hasta el final. Cada día, últimamente, comenzaba igual, con una sensación de miedo que no me abandonaba ni por un segundo. Nuestra vida se había convertido en un juego de supervivencia, y ni siquiera sabía si en él había ganadores. Las noticias solo hablaban de lo mismo: inspecciones, redadas, deportaciones. La gente desaparecía como si nunca hubiera existido. Los que estaban cerca ayer hoy ya estaban en autobuses que los llevaban de vuelta al otro lado de la frontera. Teníamos solo 30 días para irnos por nuestra cuenta, de lo contrario, nos echarían como si fuéramos basura. La primera vez que la policía me detuvo fue en el estacionamiento de un supermercado. Acababa de terminar mi turno en la construcción y había pasado a comprar leche para Sofía. Uno de los policías, un chico joven, miró mis pantalones de trabajo sucios y mi chaqueta y me pidió los documentos. Sentí un frío recorrerme por dentro. Mi mano temblaba mientras le mostraba la identificación falsa que había comprado hacía unos años. La miró detenidamente durante un rato, luego soltó una risita y dijo: la próxima vez, cuida tus cosas. Estos documentos parecen que los ha mordido un perro. Me los devolvió y se fue. Pero yo sabía que tal vez no habría una próxima vez. Al llegar a casa, encontré a María preparando la cena. Sofía ya estaba dormida, y sobre la mesa había 2 platos de arroz con frijoles. La comida era sencilla, pero María siempre lograba que pareciera especial. Esta vez ella sonreía, pero pude ver que su sonrisa era forzada. ¿Qué pasó?, me preguntó al notar mi estado. Me senté a la mesa y le conté sobre la policía. Sus ojos se llenaron de preocupación, y sentí como un pesado silencio se extendía entre nosotros. Sabíamos que el tiempo jugaba en nuestra contra. Pero, ¿qué podíamos hacer? ¿A dónde podíamos huir si todo el mundo estaba en nuestra contra? Tenemos que prepararnos, dijo María en voz baja. Por si vienen por nosotros. Asentí, pero por dentro hervía de rabia. Estaba enojado conmigo mismo, con este país, con el mundo entero. Trabajaba en 3 empleos, pagaba la renta, ahorraba cada centavo. No habíamos robado nada, no habíamos hecho nada malo. ¿Por qué nos consideraban enemigos? Unos días después, las noticias anunciaron que la policía había comenzado a usar nuevas tecnologías para buscar a indocumentados: drones, cámaras de reconocimiento facial, incluso bases de datos en las que todos estábamos registrados. Sentí un miedo real. Antes, al menos, tenía la sensación de que había una posibilidad de escondernos, pero ahora parecía que nada dependía de nosotros. Una noche, al volver del trabajo, noté que había más patrullas en nuestro vecindario. Patrullaban las calles, se detenían frente a las casas, hablaban con la gente. Vi como una familia, nuestros vecinos, intentaba discutir con la policía. A sus 2 hijos, un niño y una niña, los subían llorando a un coche. María miraba por la ventana y también lloraba. Esto podría pasarnos a nosotros, susurró cuando me acerqué a ella. La abracé, intentando consolarla, pero mis propias manos temblaban. Sofía se acercó a nosotros, abrazando su perrito de juguete, y preguntó: «Papá, ¿por qué estás triste?». No sabía qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña de 5 años que su hogar ya no le pertenece? No podíamos esperar a que nos encontraran. Sabía que cada día que pasábamos aquí aumentaba el riesgo. Pero irnos significaba aceptar la derrota. No quería irme, no quería rendirme. Todo lo que teníamos lo habíamos construido con nuestras manos.
Sentía que este país nos pertenecía tanto como a aquellos que habían nacido aquí. Como siempre, fue María quien tomó la decisión. Tenemos que irnos, dijo con firmeza. Por Sofía. Por nosotros. Empezaremos de nuevo, pero juntos. Sus palabras tenían sentido, pero para mí era difícil aceptarlo. Traté de encontrar razones para quedarnos, pero simplemente no había ninguna. Comenzamos a empacar. Todo lo que no cabía en el coche tuvimos que venderlo. Nuestra casa, que tanto amábamos, se convirtió en un montón de cajas y recuerdos. Sofía miraba todo con incomprensión, pero no hacía preguntas. Su silencio decía más que cualquier palabra. La última noche antes de irnos, me senté en el porche de nuestra casa. Afuera todo estaba tranquilo, solo se escuchaban los ladridos de perros a lo lejos. Los recuerdos giraban en mi cabeza, la primera vez que vi esta casa, nuestra fiesta de inauguración, los primeros pasos de Sofía en este patio. Sentí un nudo en la garganta, pero intenté mantenerme firme. María salió y colocó su mano en mi hombro. Saldremos adelante, dijo. Lo importante es que estamos juntos. Asentí, pero no podía deshacerme de la sensación de que habíamos perdido. Trabajé, luché, pero todo resultó en vano. América no se convirtió en el hogar que había imaginado. Por la mañana, subimos al coche y partimos hacia la frontera. Era el mismo camino que había recorrido hace muchos años, lleno de esperanzas. Ahora lo recorría sintiendo solo un vacío. Pero en lo más profundo, una idea persistía: esto aún no ha terminado. La noche era sorprendentemente tranquila. Afuera, una brisa fresca movía suavemente las cortinas en nuestra pequeña sala de estar. María y yo habíamos terminado de empacar nuestras cosas. Las cajas estaban alineadas a lo largo de las paredes, como si fueran guardianes que protegían nuestro pasado. Cada una contenía recuerdos, fotos, los juguetes de Sofía, los utensilios de cocina que María había reunido con tanto cuidado a lo largo de los años. Me senté a la mesa con una taza de café barato. Dentro de mí, todo hervía: ira, resentimiento, miedo. Era un cóctel de emociones que no podía controlar. María, como siempre, intentaba mantenerse fuerte. Metódicamente guardaba las últimas cosas, revisaba los documentos y animaba a Sofía. Pero pude ver cómo le temblaban las manos cuando intentaba cerrar la maleta. ¿Estás seguro de que ya tomamos todo?, preguntó, sin mirarme. Asentí, aunque en realidad no estaba seguro de nada. ¿Cómo puedes estarlo cuando tu vida se desmorona justo frente a tus ojos? Sofía ya estaba dormida. Habíamos vendido su cuna a los vecinos, y ahora dormía sobre un colchón en el suelo, abrazando a su perrito de peluche favorito. La miré y sentí cómo se me partía el corazón. Era demasiado pequeña para entender lo que estaba pasando. Para ella, esto era solo otra mudanza. ¿Por qué no podemos quedarnos?, me preguntó esa tarde, y no encontré qué responderle. ¿Cómo explicarle a una niña de 5 años que el país que llama hogar ya no la quiere? María se acercó y colocó una mano en mi hombro. Su toque era ligero, pero sentí toda su fuerza en él. Sabía lo difícil que era para mí y me apoyaba en todo lo que podía. En esos momentos, comprendía lo afortunado que era de tenerla. No era solo mi esposa, era mi apoyo, mi luz en este túnel interminable. Saldremos adelante, dijo. Lo importante es que estamos juntos. Asentí, pero no pude decir una palabra. Dentro de mí, todo gritaba de dolor, pero no podía permitirme mostrarlo. Tenía que ser fuerte por ellas. Revisamos los documentos por tercera vez. Por supuesto, no teníamos pasaportes, solo identificaciones falsas que habíamos comprado a un hombre hace unos años. Sabía que no soportarían una inspección seria, pero no teníamos otra opción. Cargamos todo en nuestra vieja camioneta, que apenas arrancaba. Temía que no llegara a la frontera, pero no teníamos otro transporte. Antes de salir, miré la casa. Las paredes, que habían sido testigos de nuestras alegrías y lágrimas, ahora se veían vacías y ajenas. En la cocina había una lata vacía de frijoles, dejada como despedida para los vecinos. En la pared colgaba un reloj que se había detenido semanas atrás. Esta casa había sido nuestra, pero ahora era solo un edificio. Ya no era un hogar. Antes de partir, fuimos a despedirnos de nuestros vecinos. Era una pareja de ancianos, Miguel y Lucía,
que siempre nos habían tratado como a sus hijos. Lucía abrazó a María y comenzó a llorar. Son fuertes, dijo. Van a salir adelante. Miguel me estrechó la mano y dijo que si alguna vez regresábamos, siempre tendríamos un lugar con ellos. Sus palabras me reconfortaron, pero al mismo tiempo intensificaron el dolor. Nos marchábamos hacia lo desconocido, y nadie podía decir qué nos esperaba. Cuando finalmente salimos, ya había oscurecido. La carretera estaba vacía, con solo algún camión pasando de vez en cuando. Sofía dormía en el asiento trasero, y María estaba sentada a mi lado, mirando en silencio por la ventana. En el coche reinaba un silencio que no era tranquilo. Era un silencio tenso y opresivo que pesaba en el pecho. Recordaba cómo habíamos recorrido esta misma carretera años atrás. En ese entonces, todo parecía tan brillante y lleno de posibilidades. Íbamos hacia una nueva vida, llena de esperanza. Y ahora regresábamos con las manos vacías, dejando atrás todo por lo que habíamos luchado. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto?, preguntó de repente María. Su pregunta me tomó por sorpresa. La miré y vi el miedo en sus ojos. Siempre había sido fuerte, pero ahora podía ver cuánto le estaba costando. No tenemos elección, respondí. Tenemos que pensar en Sofía. Asintió, pero sabía que mi respuesta no la tranquilizaba. Tampoco me tranquilizaba a mí. Después de varias horas de camino, la camioneta comenzó a fallar. Me detuve al borde de la carretera y traté de averiguar cuál era el problema. El motor se había sobrecalentado. Me bajé, abrí el capó y vi cómo salía vapor del radiador. Maldita sea, murmuré para mí mismo. María salió del coche y se acercó a mí. ¿Qué pasó?, preguntó. El motor se sobrecalentó. Tenemos que esperar a que se enfríe. Nos quedamos junto a la carretera, iluminados solo por las luces de los faros. A nuestro alrededor no había más que desierto y el cielo nocturno. Sofía se despertó y preguntó por qué nos habíamos detenido. María la calmó, diciendo que todo estaba bien, pero pude ver cómo su rostro se llenaba de preocupación. Media hora después, un camión pasó y se detuvo unos metros más adelante. De la cabina salió un hombre con un sombrero vaquero. ¿Problemas?, preguntó mientras se acercaba. Lo miré con desconfianza. En momentos como este, era difícil confiar en alguien. El radiador, respondí brevemente. El hombre asintió y dijo que tenía agua en su camión. Nos ayudó a rellenar el radiador, y unos minutos después, estábamos de nuevo en camino. No sabía quién era, pero esa noche le estuve agradecido. Cuando quedaba menos de una hora para llegar a la frontera, sentí como la ansiedad crecía dentro de mí. ¿Y si nos detenían? ¿Y si nuestros documentos levantaban sospechas? Intentaba no pensar en eso, pero cada vez que miraba el espejo retrovisor y veía a Sofía, mi corazón se encogía. Todo lo que quería era que estuviera a salvo. Incluso si eso significaba sacrificarlo todo. Viajábamos en silencio, hasta que las luces del punto de control aparecieron en el horizonte. Era el momento que más temía. Las primeras luces del puesto de control brillaban a lo lejos, como faros advirtiendo de una tormenta inminente. Conducíamos despacio, casi sin hablar. Cada movimiento del coche, cada sonido, parecían más fuertes de lo normal. Sofía se había vuelto a dormir, su cabeza descansaba sobre las piernas de María. Intentaba concentrarme en el camino, pero mi mente estaba llena de pensamientos. Todo lo que sabía sobre la frontera me llenaba de temor. ¿Había escuchado historias de personas que lograron cruzar? Claro que sí. Pero también conocía decenas de relatos sobre aquellos que fueron atrapados, humillados y devueltos en peores condiciones de las que llegaron. Tenía que ser fuerte. Por Sofía. Por María. El camino hacia la frontera me hizo retroceder en el tiempo, al momento en que la crucé por primera vez, en sentido contrario. Entonces, era joven y estaba lleno de esperanza. Caminábamos por el desierto de noche para evitar las patrullas. La sed me secaba la garganta, las piernas me dolían de cansancio, pero no me detenía. María me esperaba, y Sofía aún no había nacido, pero ya formaba parte de mi futuro. En ese momento pensé que había superado lo más difícil. Qué equivocado estaba. Ahora todo era diferente. En lugar del desierto nocturno, había una carretera asfaltada.
En lugar de un grupo de desconocidos, estaba mi familia. Pero el miedo seguía siendo el mismo, solo que ahora era más intenso. No temía por mí. Temía por ellas. Al acercarnos a la frontera, nos detuvo la primera patrulla. Un coche con luces intermitentes bloqueaba el camino. Un soldado uniformado hizo una señal para que nos detuviéramos. Sentí como todo dentro de mí se tensaba. María apretó mi hombro, como si intentara transmitirme su fuerza. «Documentos, por favor», dijo, asomándose por la ventana. Su mirada era fría, profesional, sin un atisbo de compasión. Saqué las identificaciones falsas que habíamos comprado hace algunos años. El soldado las tomó, mirándolas detenidamente, luego me observó a mí, después a María y finalmente a la dormida Sofía. «¿A dónde se dirigen?», preguntó. «A casa, a México», respondí, esforzándome por sonar seguro. Él asintió y luego inspeccionó el coche con atención. Su linterna iluminó nuestras cajas, bolsas, los juguetes de Sofía. Vi cómo se detuvo un momento en una de las cajas donde estaban nuestras fotografías. Luego devolvió los documentos y dijo: «Pueden pasar». Cuando arrancamos, exhalé tan fuerte que María me miró. Ella también estaba al límite, pero su mirada decía: «Lo lograremos». Y aunque aún no estábamos a salvo, su confianza me ayudaba a mantenerme firme. Unos kilómetros más adelante, nos detuvimos al lado de la carretera. A pesar de la ayuda del camionero, el coche seguía sobrecalentándose. Decidí dejar que el motor descansara. La noche era fresca, y las estrellas brillaban más que nunca. Sofía se despertó y, somnolienta, se estiró. «¿Ya estamos en México?», preguntó, frotándose los ojos. «Casi», respondió María, abrazándola. Las miré y entendí que era por ellas que estaba dispuesto a todo. Por su futuro, por su seguridad. Incluso si eso significaba empezar de nuevo desde cero. Compartimos el último sándwich que María había preparado por la mañana y bebimos agua. Traté de parecer calmado, pero mis manos seguían temblando. Nos quedaban menos de 20 kilómetros para llegar a la frontera. Era tan cerca y, a la vez, tan lejos. Cuando volvimos a ponernos en marcha, la carretera se volvió más estrecha. Alrededor solo había paisajes desérticos, iluminados de vez en cuando por la luz de la luna. Parecía que todo estaba en calma. Pero de repente, vimos a un grupo de personas caminando por el borde del camino, cargando grandes bolsas. Sus rostros se veían cansados, pero en sus ojos brillaba la esperanza. Eran como nosotros, personas buscando su oportunidad. Uno de ellos levantó la mano, señalando para que nos detuviéramos. Reduje la velocidad, pero María puso su mano en mi hombro. «¿Estás seguro?», preguntó. «No parecen peligrosos», respondí, aunque no estaba completamente seguro. Nos detuvimos. Un hombre de unos 40 años se acercó a la ventana. Su rostro estaba agotado, pero sonrió al ver a Sofía. «¿Van hacia la frontera?», preguntó. Asentí. «Nosotros también. ¿Podemos ir con ustedes?». «Tenemos niños, están cansados». María me miró, y supe que sentía lo mismo que yo. No podíamos negarnos. Eran como nosotros. Les permitimos subir al coche, apretándose en el asiento trasero. Sofía jugaba tranquilamente con otra niña, mientras yo seguía conduciendo, sintiendo como la responsabilidad por estas personas se sumaba a la que ya llevaba. Cuando nos acercamos a la frontera, la vista de los vehículos militares y los policías me hizo sentir nuevamente un frío en el pecho. La fila de coches se extendía por varios kilómetros. Las personas estaban paradas al borde del camino, con sus pertenencias esparcidas por todas partes. Parecía una escena de una película de guerra. Miré a María y luego a Sofía. Sus ojos brillaban con curiosidad, pero vi cómo apretaba contra su pecho a su perrito de juguete. Sabía que también sentía la tensión, aunque no entendiera lo que estaba sucediendo. Un oficial se acercó a nuestro coche y tocó la ventana. La bajé y escuché la pregunta que sonaba como una sentencia. «¿Cuál es el propósito de su viaje?». «Volver a casa», respondí, rezando para que eso fuera verdad. La fila en la frontera avanzaba lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido. Los coches estaban alineados en largas filas, como una serpiente interminable de metal y plástico.
El silencio reinaba, solo interrumpido por el sonido de los motores y algunas conversaciones ocasionales. Mis ojos recorrían a los soldados, los policías, sus armas y los perros que olfateaban los maleteros y los bajos de los vehículos. Parecía que cada patrullero estaba listo para vernos como una amenaza. Sofía estaba sentada en silencio en el asiento trasero, abrazando a su perrito de peluche. Su rostro, normalmente alegre, ahora estaba tenso, con los ojos fijos en la ventana. Yo sabía lo que sentía, aunque no pudiera expresarlo con palabras. Era el mismo sentimiento que me atormentaba en ese momento, una mezcla de miedo, ansiedad e incertidumbre. María, sentada a mi lado, también guardaba silencio, pero podía ver cómo sus manos temblaban mientras revisaba los documentos. Su rostro estaba pálido, y evitaba mirarme, temerosa de que su mirada revelara más de lo que las palabras podrían decir. Cuando llegó nuestro turno, inhalé profundamente y exhalé, intentando calmarme. Un oficial uniformado, con una expresión dura en el rostro, se acercó a nuestro coche y con un gesto me indicó que bajara la ventana. Sus ojos nos escanearon rápidamente antes de pedir los documentos. ¿Cuál es el propósito de su viaje?, preguntó. Regresamos a casa, a México, respondí, esforzándome por sonar tranquilo. El oficial examinó nuestras identificaciones durante un largo momento, y luego llamó a un compañero. Otro patrullero se acercó con un perro, que comenzó a olfatear el coche. Mi corazón se detuvo cuando el animal se detuvo en el maletero y comenzó a ladrar. El oficial asintió a su colega, quien abrió el maletero. Comenzaron a revisar nuestras cosas, cajas, bolsas, los juguetes de Sofía. Todo parecía como si estuvieran buscando algo en específico. ¿Qué están transportando?, preguntó el primer oficial, dirigiéndose a mí. Solo nuestras cosas, respondí. No estamos ocultando nada. Soltó un bufido mientras continuaba revisando el coche. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar lo que decía. María apretó mi hombro, y sentí como su mano temblaba. Entre nuestras cosas, el oficial encontró una caja vieja con fotografías. La abrió y comenzó a mirar las imágenes. En una de ellas estaba nuestra boda, en otra, Sofía el día de su primer cumpleaños. Su rostro permanecía inexpresivo, pero en un momento se detuvo en una foto donde yo sostenía a Sofía en brazos, recién nacida. Me miró a mí, luego a María, y después volvió a mirar la foto. ¿Es su hija?, preguntó. Sí, es ella, respondí, señalando con la cabeza hacia el asiento trasero. El oficial miró a Sofía. Sus ojos grandes lo observaban con curiosidad y miedo. Cerró la caja y me la devolvió. Asegúrense de que tienen todas sus cosas. Pueden continuar, dijo, aunque su voz mostraba cierta duda. No podía creer lo que acababa de escuchar. Volvimos a subir al coche, y sentí como un peso enorme se levantaba de mis hombros. Pero esto aún no había terminado. Cuando estábamos a pocos metros de cruzar hacia el lado mexicano, comenzó un caos frente a nosotros. Un coche, unos cuantos vehículos adelante, se detuvo, y de él salieron personas corriendo. Gritaban y agitaban las manos, mientras los oficiales intentaban contenerlos. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Los coches detrás de nosotros comenzaron a tocar el claxon, pero nadie se movía. María tomó mi mano. ¿Qué está pasando?, susurró. No lo sé, respondí, mirando lo que ocurría delante de nosotros. De repente, uno de los oficiales disparó al aire para calmar a la multitud. Las personas se detuvieron, pero la tensión seguía en el aire. Esperamos a que la situación se resolviera, pero se sintió como una eternidad. Sentí como Sofía se aferraba a mi espalda, y escuché su voz suave. Papá, tengo miedo. Todo estará bien, cariño, dije, intentando sonar convincente. Finalmente, la fila comenzó a moverse de nuevo. Lentamente avanzamos hacia el lado mexicano. Allí, el ambiente era completamente diferente. Las personas se veían cansadas, pero en sus ojos había esperanza. Nos revisaron rápidamente, sin hacer demasiadas preguntas. Cuando cruzamos la frontera, sentí que algo dentro de mí había cambiado. Este era el final de un camino y el comienzo de otro. Habíamos regresado a casa, pero ese hogar ya no parecía el mismo que recordaba. María también lo sentía. Ambos sabíamos que habría muchas dificultades por delante,
Pero lo más importante era que estábamos juntos. Sofía miró por la ventana y preguntó: ¿Ya estamos en casa? Sí, cariño, respondió María, abrazándola. Estamos en casa. Cruzamos la frontera, pero la sensación de alivio no llegó. Del lado mexicano nos recibió un terreno polvoriento, abarrotado de personas y autos. No había oficiales estrictos ni perros entrenados, solo voluntarios y lugareños que repartían agua y comida. Los ojos de Sofía brillaron cuando uno de los hombres le ofreció una barra de chocolate. Fue una pequeña alegría en un día tan difícil. Encontramos un lugar al borde del terreno y nos sentamos directamente en el suelo, junto a nuestras pertenencias. María permanecía en silencio, mirando al horizonte. Traté de adivinar en qué pensaba, pero su rostro seguía inmutable. Parecía que Sofía era la única que no sentía el peso de lo que estaba ocurriendo. Jugaba con otros niños, como si nada hubiera cambiado. Mi cabeza estaba llena de preguntas. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Dónde encontraremos trabajo? Estos pensamientos parecían un torrente interminable que solo aumentaba mi cansancio. Miraba a María, a Sofía, y sentía como la culpa crecía dentro de mí. Yo las había llevado hasta aquí. Yo había decidido irme a Estados Unidos, y ahora yo era quien las traía de vuelta. No es tu culpa, dijo de repente María, como si hubiera leído mis pensamientos. La miré, sorprendido por sus palabras. Veo que te sientes culpable, continuó. Pero hicimos lo que teníamos que hacer. Por Sofía. Por nosotros. Su voz era firme, pero en sus ojos podía ver el dolor. Ella también estaba pasando por mucho, pero se mantenía fuerte por mí y por Sofía. Después de unas horas, llegamos a la terminal de autobuses más cercana. El lugar era tan concurrido como la frontera, pero el ambiente era un poco más ligero. Las personas discutían sus planes, hablaban sobre a dónde irían y qué harían. Algunos contaban historias de familiares que los esperaban en otras ciudades. Compramos boletos para el autobús que nos llevaría a nuestra ciudad natal. El dinero que habíamos logrado ahorrar apenas era suficiente, pero alcanzaba para llegar al lugar donde habíamos comenzado nuestra vida. No sabía qué nos esperaba, pero en el fondo sentía que era una nueva oportunidad. El autobús era viejo y temblaba con cada bache, pero para nosotros era un paso adelante. María sostenía a Sofía en sus brazos, y yo me senté junto a la ventana, observando los paisajes que iban cambiando. Campos, montañas, pequeños pueblos, todo parecía a la vez familiar y extraño. Pensaba en cómo había cambiado durante estos años. Cuando me fui de aquí, estaba lleno de esperanzas. Ahora regresaba con experiencia y cicatrices, no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Sofía se quedó dormida tranquilamente, su rostro lucía en paz. María también se quedó dormida, con su cabeza apoyada en mi hombro. Sentía su calor y entendí que por ellas valía la pena vivir. Por ellas estaba dispuesto a empezar de nuevo. Cuando el autobús se detuvo en una pequeña estación de nuestra ciudad, sentí emociones encontradas. Este lugar me resultaba dolorosamente familiar. Las calles estrechas, las casas pequeñas con pintura descascarada, el mercado donde conocí a María. Todo parecía inmutable, como si el tiempo aquí se hubiera detenido. Pero sabía que ya no éramos las mismas personas que se fueron de aquí hace tantos años. Bajamos del autobús, tomamos nuestras cosas y nos dirigimos a la casa de mi madre. Era la única que podía recibirnos. Cuando toqué la puerta, me pareció que pasó una eternidad antes de que se abriera. Su rostro se iluminó al vernos. Abrazó a María, luego a Sofía y finalmente a mí. Fue un momento que recordaré para siempre. Sabía que regresarían, dijo, limpiándose las lágrimas. Entramos a la casa, y sentí como el peso que cargaba sobre mis hombros empezaba a desaparecer. Aquí estábamos a salvo. Aquí estábamos en casa. Han pasado unas semanas desde que regresamos. Empezamos a instalarnos, a buscar trabajo. No ha sido fácil, pero veo cómo María me apoya. Encontró un trabajo en el mercado, y yo conseguí empleo en una obra de construcción. Sofía empezó a asistir a la escuela local y rápidamente hizo nuevos amigos. Su sonrisa era el mejor recordatorio de por qué habíamos pasado por todo esto. Una noche, sentado en el patio, miraba las estrellas y pensaba en el futuro. Sabía que nos quedaba un largo camino por delante.
Pero también sabía que lo lograríamos. Ya habíamos demostrado que podíamos superar todo lo que la vida nos arrojara. María salió al patio con 2 tazas de café caliente en las manos. Se sentó a mi lado y sonrió. ¿En qué piensas?, preguntó. En que todo va a salir bien, respondí. Tomó mi mano, y sentí como su calidez recorría todo mi cuerpo. En ese momento, supe que, a pesar de todas las dificultades, estábamos en el camino correcto. Nuestra vida en Estados Unidos había terminado, pero no era el fin de nuestro sueño. Habíamos vuelto al lugar donde todo comenzó, pero éramos más fuertes. Éramos una familia que había pasado por todo y se había mantenido unida. Y sabía que, por ellas, estaba dispuesto a seguir adelante, sin importar qué. Estados Unidos nos dio una lección, y México nos daba una oportunidad para empezar de nuevo. Y planeábamos aprovechar esa oportunidad hasta el final.